Amigos de Zona Franca, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que comparto el día de hoy con el investigador Alex Caldera, quien es parte del cuerpo académico del área de agua, energía y cambio climático de la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que a todos nos está llamando la atención justamente por las condiciones climáticas, que es el tema del agua, específicamente del proyecto del acueducto Solís, que se ha dicho por parte de las autoridades que es la solución para los problemas de agua que hay en este momento para León y para todo el corredor industrial. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué pasa con el proyecto del acueducto? Primero quisiera que me pudiera platicar un poco cuáles son las condiciones actuales del tema del agua como política social y aquí en el municipio de León y pues de la región. Claro. Bueno, como sabemos ya tenemos más de 3 décadas en el discurso público, sí, ¿no? Y decir, tanto no solamente de las autoridades, sino pues de varios actores sociales y de la propia sociedad que sí vive día a día de alguna manera las manifestaciones de la escasez del agua. Totalmente. Pues sabemos que vivimos en una zona árida, hay que contextualizar, pues sabemos que el agua pues se mueve en territorios más allá de los estados o los municipios, y nosotros pertenecemos a una cuenca que es la cuenca Lerma-Chapala, que es una cuenca muy grande con varios estados importantes, entre ellos pues Guanajuato principalmente, Michoacán, hasta Jalisco, por ejemplo, ¿no? Inclusive debemos agregar al Estado de México, que es de donde viene el agua superficial, pero toda esa agua superficial, que de alguna manera es el río Lerma, pues está comprometida a la agricultura, y particularmente esa agua que tiene que llegar en términos del funcionamiento de las cuencas hasta Chapala, sí, ¿no? Y no podríamos dejar a ese cuerpo de agua así, ¿no? y utilizar toda el agua solo en Guanajuato, por ejemplo, sino que hay acuerdos inclusive entre estados para administrar esa agua, pero eso 100% depende de la agricultura. Entonces las ciudades dependemos del agua subterránea, es decir, de los acuíferos, extraemos agua del subsuelo, pero nuestros acuíferos, que de hecho, bueno, tenemos 20 en el estado de Guanajuato, por el corredor industrial principalmente, pero todos, hay que decirlo, tienen sobreexplotación. Es decir, extraemos más agua de la que naturalmente se recarga, y eso se manifiesta pues obviamente en agua de baja calidad, sobre todo porque es agua fosilizada, ¿no? Que tiene pues salitre, que tiene pues sobre todo muchas sales, y bueno, en algunos casos ya, no en el caso del corredor industrial, pero sí ha habido casos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, donde se ha encontrado inclusive pues otro tipo de contaminantes del subsuelo mismo, como pues no solo flúor, sino arsénico incluso, ¿no? Obviamente se puede tratar, pero es muy costoso. Tenemos extracciones que llegan pues alrededor de 500 metros de profundidad. Obviamente tiene problemas esto de subsidencia, es decir, los terrenos empiezan a agrietarse, a sumirse, ¿no? Hay inclusive pues obras, casas que acaban teniendo fallas por este tipo de situaciones. Entonces es muy costoso, ¿no? Y obviamente eso es un indicativo que pues de alguna manera pues no necesariamente es que pronto, digo, decir, vamos a tener el día cero agua, no, pero sí, obviamente eso implica muchos esfuerzos y sobre todo pensar más allá solo de, bueno, sí, es decir, cómo vivimos aquí, cómo planeamos políticas públicas en todos los niveles, ¿no? No solamente en la parte estrictamente de gestión del agua, sino inclusive de desarrollo económico, claro, desarrollo urbano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde hace tiempo tenemos esta conciencia de la escasez, y se han intentado varias soluciones, ¿no? En México, Guanajuato sí se destaca, ¿no? De alguna manera, puedo hablar en pasado en algún sentido, se destacaba por tener un modelo de gestión interesante que involucraba a los ciudadanos, ¿no? Un modelo tanto de gestión integrada, es decir, no solamente para el tema, no sé, solo el tema de agricultura, solo el tema de las ciudades o el industrial, sino que trata de verlo en conjunto y invitar a los usuarios, sobre todo los que tienen una concesión, a participar en un modelo participativo. Pero ese modelo que se concretó más o menos en el año 2000, para una década después ya no estaba tan apoyado. Y de alguna manera desde los años 90 se venía buscando una solución, sobre todo para el corredor industrial, principalmente sí, León, pues que permitiera pues tener más agua, ¿no? Esto en gestión pública se le conoce como una orientación hacia la oferta, es decir, incrementar oferta de agua para la demanda que existe, ¿no?
Entonces, en su momento, en los años 90, pues está el proyecto pues, de Río Verde, que después, por también complicaciones políticas, se convirtió en el proyecto Zapotillo. Este proyecto. Exactamente, que ha costado mucho dinero, bueno, que costó mucho dinero a los guanajuatenses, ¿no? Sobre todo para el tema del acueducto, y que por varias complicaciones, entre ellos el derecho que tienen los pueblos aledaños a la presa, pues a existir. Y obviamente, pues se los refrenda, sobre todo la autoridad judicial, pues se frenó el proyecto principalmente para el caso Guanajuato. Una decisión también obviamente política, que obviamente la Presidencia de la República dijo, me quedo con el problema de Guanajuato y soluciono los del otro, Jalisco en este caso. Vamos a ponerlo en términos fáciles, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros estamos insistiendo en soluciones de incremento de la oferta? Entonces, se habló de un plan B, de un plan C, inclusive ahí nos perdimos en qué nos quedamos. ¿En qué plan íbamos? Vamos, ¿no? Pero bueno, creo que el plan B era más bien traer agua de Sierra de Lobos, alguna presa por allá, y finalmente el plan C es traerse agua de la presa Solís, que como sabemos es una presa importante en tamaño, inclusive entiendo que más grande que Zapotillo, pero que, como decía yo hace rato, el agua 100% está concesionada, es decir, la usan agricultores, particularmente del distrito de riego 011, es uno de los principales distritos de riego en el país, es muy productivos, con muchos productores en activo, cerca de 22,000 productores que usan agua de esa presa. Es una presa que se alimenta precisamente, pues que viene de agua del Estado de México, de Michoacán, y que se deposita en ese cuerpo de agua de Solís junto a Cámbaro. Bueno, se espera que los usuarios, en este caso los usuarios actuales, los agricultores, con apoyo sobre todo de tecnificación, puedan de alguna manera ceder algunos derechos de agua para poderlo proveer a los municipios del corredor industrial. No solo León, ¿no? Que obviamente es quien ha demandado y ahora sí que ha generado la atención más particular, sino municipios desde Silao, Irapuato, Salamanca, el mismo Celaya, que es el corredor precisamente industrial, con una dinámica de crecimiento muy importante, tanto poblacional como industrial. Doctor, ¿no? ¿Qué tanto es, desde el análisis que tiene usted en políticas públicas, este proyecto del acueducto Solís, una solución viable y a largo plazo para los problemas de agua que hay, particularmente en León y en todo el corredor industrial, o es más bien una solución que pudiera ser de pronto ahí como por encimita? ¿Cómo se ha observado? Y si finalmente quienes vamos a recibir el agua vamos a ser los ciudadanos, o se irá también a cuestiones de industrias, de empresas, que estas son pues quienes consumen también gran parte del agua. Claro. Mira, yo creo que en general, pues en política pública no podemos decir, o yo no me atrevería a decir que hay soluciones definitivas, ¿no? De hecho, Zapotillo sabemos que tiene una vida útil de 25 años, ¿no? Inclusive si se nos hubiera dado agua de ese proyecto, ya se habrá acabado. Bueno, ya estamos a menos años, 20 años, habrá que saber qué sigue, ¿no? Sí. Obviamente existe un patrón de crecimiento de las ciudades, de una política de inversión extranjera directa, ¿no? De crecimiento del corredor industrial, inclusive se habla de una megaciudad, pues, ¿no? Metropolitana desde Silao hasta Querétaro, ¿no? Pero imagínate, o sea, un patrón de crecimiento de ese tipo, pues siempre va a requerir agua permanentemente. Es una región con sed siempre, ¿no? Así es. Entonces, no hay soluciones definitivas. Hay varias complicaciones. Bueno, primero el gran reto que tiene el actual proyecto es efectivamente asegurar que los agricultores, primero, puedan ahorrar, ¿no? Sabemos que vivimos tiempos de sequía, hemos tenido la fortuna de lluvia unos días, pero eso no asegura, nos quita el patrón de sequía que ya venimos arrastrando. De hecho, actualmente, bueno, que la presa ha tenido desde el año pasado, la presa Solís, bastante volumen de agua, sí, por lo menos para asegurar lo que está comprometido para el uso agrícola, se usa 100%, ¿no? En los ciclos que requieren los agricultores. De hecho, pues obviamente, bueno, he hecho yo un recorrido sobre las políticas públicas de apoyo a los agricultores, particularmente del sitio de riego, y sí ha sido favorable para que la productividad de los agricultores se incremente, es decir, podemos ver un crecimiento de la productividad de los agricultores, pero no necesariamente de ahorro de agua. Es decir, han tecnificado, se les ha aportado recursos, pero bueno, ahí están las evidencias, son datos públicos. No necesariamente el agua ha dejado de extraerse en los niveles que se está extrayendo o usando, en este caso,
porque bueno, esos agricultores usan tanto agua superficial como agua subterránea, es decir, de hecho son de los acuíferos más sobreexplotados, Irapuato, principalmente Celaya, son de los acuíferos más sobreexplotados del estado, inclusive más que León. Entonces, lo que ha habido pues es que unos agricultores han incrementado frontera agrícola y por otro lado han permanecido en productos agrícolas de alto costo, es decir, de alto retorno, ¿no? Es decir, sobre todo de exportación, ¿no? Sí, claro. Entonces, no ha habido incentivos para que los agricultores, o sea, está bien, obviamente es necesario su bienestar, ¿no? Tanto de los, sobre todo ejidatarios o de los pequeños productores, o inclusive de las empresas agroindustriales. Pero no se ha mostrado que efectivamente el agua que dejen de usar sea inclusive para la sustentabilidad de la región, mucho menos para las ciudades que están en franco expansión, ¿no? Entonces esa es la primera complicación, porque efectivamente se han prometido y ya se anunciaron las inversiones tanto estatales como federales en estos programas, pero no se ha dicho nada de componentes de política pública que aseguran que estos agricultores efectivamente van a dejar esa agua a manos o en disposición de las ciudades que van a entrar en convenio, ¿no? En este caso, de entrada no lo conocemos, ¿no? ¿Cómo van a asegurar que efectivamente, ¿no? Y bueno, el escenario de cambio climático, pues a veces da mucha variabilidad de precisamente disponibilidad de agua en la presa, ¿no? Ha habido años donde de los 2 ciclos que siembran los agricultores solo pueden sembrar uno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en aquellos años donde no haya un régimen de lluvias que asegure el agua suficiente para esa presa? Entonces, ¿a quién se le va a dar prioridad? La legislación dice que debe darse prioridad al derecho humano, ¿no? Pero también hay un tema también de legislación que no se ha podido resolver a nivel nacional, a nivel de la Ley de Aguas Nacionales, que de hecho somos deudores de una Ley General de Aguas desde hace 13 años, desde que se reformó el artículo 4º constitucional en 2012 para asegurar el derecho humano al agua en la Constitución. Se mandataba al Congreso Federal para tener una nueva Ley General de Aguas. Estamos en 2025 y no se ha logrado concretar. Mucho de lo que los temas que la atoran es uno de estos, es decir, una vez otorgada una concesión de agua es difícil quitársela. Pasó en Monterrey hace 3 años cuando tuvieron su crisis de agua, ¿no? El presidente les pedía a los industriales que dejaran momentáneamente de usar agua para podérsela dar a la ciudad. No va a pasar. Inclusive legalmente no es posible en este momento, ¿no? Es decir, tendría que haber inclusive una reforma de ese tipo para poder asegurar, inclusive los programas que ha habido federales que se ha habido programas pues para apoyar a agricultores que finalmente vayan cediendo derechos, nacionalmente han sido muy limitados sus resultados, ¿no? Entonces, a donde voy, primero hay que solventar esas complicaciones que han estado ahí históricamente. Y que podrían seguir, ¿no? Y que podrían, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, se va a dar seguramente un convenio con los municipios, en este caso los que ya mencioné del corredor industrial. Está la complicación de la construcción del acueducto, que sabemos obviamente, pues, si bien va a haber recurso estatal, federal, inclusive la iniciativa privada, pues seguramente va a ser en una figura de asociación público-privada. Entonces, por ahí entiendo también la pregunta es, efectivamente, ¿quién va a pagar los costos? Pues normalmente nos los van a transferir a los usuarios a través de la tarifa, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las complicaciones, ¿no? ¿Podría ser entonces más costoso para nosotros recibir esa agua en términos prácticos? En términos prácticos puede, hay que ver, o sea, no nos han presentado qué esquema va a ser de financiamiento, pero eventualmente, pues sí, pues la tarifa, sobre todo en el costo quien va a hacer uso de esa agua del acueducto van a ser las ciudades. Los organismos operadores van a tener que pagarle a ese proveedor, en este caso que puede ser una asociación público-privada, que es quien administre el acueducto, ¿no? Doctor, hay varios municipios y cada uno tiene un organismo operador distinto, algunos con capacidades más amplias, por ejemplo Zapal, que incluso ha sido reconocido como uno de los mejores, y otros con operadores un poco más pequeños. ¿Qué pasará, por ejemplo, en estas competencias cuando tengan que entrar también en juego los operadores para poder subsanar o pagar estos costos? ¿Habrá algunas diferencias, por ejemplo, entre los municipios, tal vez que por cuestiones técnicas unos puedan obtener más agua que otros? Sí, ¿no? Porque finalmente está el esquema de que quien pueda pagar esa agua, pues la va a obtener de manera prioritaria, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, quizá organismos operadores más capaces financieramente, pues lo van a lograr antes.
seguramente va a haber ofrecimiento del gobierno estatal para apoyar a esos municipios, pero finalmente también parte del costo, insisto, va a estar en la tarifa, ¿no? Entonces, bueno, un poco regresando a la pregunta principal, si es una solución definitiva, no, porque bueno, hay que resolver muchos de estos esquemas, y la idea, efectivamente, también el reto sigue en cómo vamos a mantener nuestro sistema natural, ¿no? En este caso, todos los acuíferos con posibilidad de, pues, a largo plazo, ¿no? Ahorita seguimos teniendo concesiones o más de sobreconcesionamiento, entonces tenemos que asegurar también qué vamos a hacer por allá, ¿no? Claro. Entonces, yo veo todavía como una oportunidad el hecho que se haya creado una Secretaría del Agua y Medio Ambiente, ¿no? Porque efectivamente el agua no es un tema solamente, pues, de tubos y de fierros, sino es integral, ¿no? Tiene que ver precisamente con todos los usos, ¿no? Y yo creo que esta Secretaría debe tener de alguna manera, pues, la cabeza en términos de efectivamente poner las prioridades, que en este caso son dos, obviamente el derecho humano al agua y el medio ambiente, ¿no? La idea, este concepto, tener esta prioridad se le llama seguridad hídrica, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que la Secretaría puede, ¿no? La cosa es que a veces luego las otras instancias gubernamentales, como la Secretaría del Campo ahora, ¿no? O la propia Secretaría de Economía, pueden tener una política que, lejos de abonar a esta idea de seguridad hídrica, pues van a ir abonando más bien a seguir un patrón de crecimiento, ¿no? Claro, sí, entonces no va a haber una solución viable porque va creciendo las ciudades, claro, y la demanda sigue creciendo, ¿no? Doctor, tomando en cuenta estas consideraciones que ya me comentó, ¿qué tan viable es, por ejemplo, que el proyecto del acueducto Solís quede listo en un corto o mediano plazo? Porque al parecer, según lo que estamos viendo, pues todavía no hay mucha claridad en estas concesiones para el distrito de riego, tampoco hay claridad todavía en los recursos, en cómo se va a distribuir el agua, y a lo mejor creo que muchos ciudadanos ya lo estamos viendo como la solución, sin tener una idea clara de cómo para cuándo pueda concretarse. Sí. ¿Es probable que sea un proyecto de corto o mediano plazo, o se irá a ser un proyecto Yo lo veo a mediano plazo, de entrada porque ya está de alguna manera reconocido, inclusive por el Plan Nacional Hídrico. Exacto. ¿No? Está en una de las prioridades de infraestructura, ¿no? Están inclusive anunciadas las inversiones, inclusive ya por año, ya desde el año pasado hubo de alguna manera recursos para ir orientando por lo menos las bases del proyecto. Entiendo que este año van ya más definitivas, sobre todo en la parte de apoyar a los agricultores, en la parte de la tecnificación, que es por donde primero entiendo que se va a invertir. Y del tema del acueducto no se ha dicho nada precisamente, ¿no? Es necesario saber si efectivamente el arreglo va a ser esta solución público-privada, ¿no? Solución pública-privada, porque efectivamente hay municipios con capacidad, el Estado seguramente le va a poner dinero, pero otros no tanto, ¿no? Entonces seguramente van a buscar soluciones donde privados intervengan en la construcción, pero no hay forma de saber cómo va. Todavía, por lo menos en el momento, no se ha anunciado. Inclusive, pues, de hecho es muy complicado también cómo la Federación lo está planteando, porque nada más hay un esbozo del proyecto, ¿no? Hay un dibujito del trazo, sí, y el monto de dinero, nada más, ¿no? Inclusive el nivel del instrumento no se conoce más allá. Pero bueno, yo creo que más bien, y yo insistí hace rato el tema de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, porque es necesario retomar una política pública efectivamente de seguridad hídrica, ¿no? Porque esa fue la justificación de unir todo esto, porque no es un tema de gestión del territorio, ¿no? Finalmente de los planes de ordenamiento territorial, de las restricciones que pueda haber para, pues, de alguna manera, no limitar el desarrollo, pero sí orientarlo a uno que efectivamente sea más sustentable. Efectivamente tenemos que asegurar, pues sí, mayor inversión, empleo y obviamente las oportunidades que se nos pueden ofrecer a nivel internacional, aunque hay un escenario internacional muy complicado, ¿no? Con el tema, pues, de los aranceles y todo, que ya sabemos. Pero todo este discurso del nearshoring y eso, pues está ahí, lo cual, pues, obviamente, pues, suena como atractivo para todos, ¿no? Finalmente, pero debe haber una política que sabemos cuáles son nuestros límites, claro, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque efectivamente también estas soluciones pareciera ser, sí, bueno, aseguran el agua para consumo humano, pero insisto, no se hace nada por procurar que otros usos efectivamente no sigan extrayendo más allá, porque ahorita ya tenemos un escenario crítico en este momento, sí, ya existe, es decir, extraemos más agua
de la que realmente naturalmente podemos tener, ¿no? Doctor, finalmente me gustaría que nos diera algunos consejos también. Como ciudadanos debemos participar en este cuidado del agua. ¿Qué podemos hacer desde nuestras trincheras, a lo mejor en lo personal, para hacer un mejor uso de este recurso? Yo, bueno, obviamente sí recomendaría varias prácticas, ¿no? Y de reconocimiento, de concientización, pero antes que eso, sobre todo mucha conciencia pública, ¿no? O sea, ciudadanía, para estar enterado de estos temas, ¿no? Obviamente saber qué hacen nuestros organismos operadores, nuestras autoridades, exigirles, ¿no? Obviamente una toma de decisiones responsable. Yo es lo que pondría en primer término. Porque luego nos quieren, de alguna manera, estas soluciones en casa, cargarnos la responsabilidad a nosotros, sí, ¿no? Y además, en realidad, el consumo que tenemos es muy poco comparado con los consumos agrícolas o con los consumos industriales, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente siempre la conciencia ambiental y obviamente eso empieza en la casa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, inclusive a nivel de política pública hay que empezar también a plantear soluciones que involucren más a la ciudadanía, ¿no? Hace tiempo, no sé, no veían factible el tema que, por ejemplo, cada hogar tuviera un sistema de captación de agua de lluvia. Pero hemos visto, inclusive en México, como en Ciudad de México o en otras partes de América Latina, que si se hace como política pública a nivel, pues, de una política de desarrollo urbano, de vivienda, etcétera, pues el mes o 2 meses que llueva y que pueda uno usar esa agua, pues es agua que no vamos a extraer ese mes o esos 2 meses del subsuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ahora tenemos un calentador de agua que es muy común en las casas actualmente, pues no hay que ver muy a mediano plazo que tengamos un cosechador de agua de lluvia, ¿no? Obviamente hemos trabajado también ese tema, ¿no? Porque implica mucha autorresponsabilización, mucho más que un calentador, ¿no? Pero bueno, todos los sistemas que pueda uno tener en la casa, ¿no? Del agua, hacerle 1 o 2 usos, eso siempre es recomendable. Pero se requieren políticas públicas también de ahí. Es decir, el organismo operador no solo debe proveer el agua, también debe ayudar a la ciudadanización, al fortalecimiento de capacidades ciudadanas, ¿no? Muy bien. Entonces, pues le agradecemos mucho, doctor. Hay que tener conciencia del agua y sobre todo exigir entonces tanto a organismos operadores como autoridades que generen políticas públicas que sean efectivas para el cuidado del agua. Pero le agradezco mucho esta plática y a ustedes les invito a que se queden con nosotros para leer nuestro contenido completo en zonafranca.mx. Gracias, doctor.